La extensión del uso de Internet junto a la evolución que en la última década ha experimentado el software estadístico y matemático en general, ofrecen una nueva forma de enseñar, aprender y aplicar las técnicas matemáticas. De ahí que, por ejemplo, las universidades tengan que plantearse estas nuevas posibilidades e incorporar las innovaciones metodológicas adecuadas a este proceso, algo que en la UNED, por su especial carácter de universidad a distancia, se tiene muy presente. Un ejemplo de estas nuevas posibilidades lo constituye el IEMAT, el Instituto Español de Matemáticas, que cuenta con varias sedes y es un instrumento para que la comunidad matemática potencie y difunda esta ciencia. Importantes son también foros como el IMAD, celebrado el mes pasado en Barcelona, un encuentro donde se difunden las principales innovaciones en el mundo de la enseñanza de las matemáticas a distancia y donde la UNED cuenta con un protagonismo especial. Lo cierto es que las matemáticas siguen siendo una de las titulaciones con mayores perspectivas laborales. Con unos índices de desempleo mínimos, el profesional matemático posee una gran versatilidad y no solo orienta su carrera hacia la enseñanza o la investigación, ya que se ha convertido en una pieza muy cotizada en empresas de todo tipo, desde la banca a la informática, pasando por farmacéuticas o consultoras. Hoy vamos a conocer algunas de esas iniciativas de investigación e innovación en el terreno de las matemáticas a distancia, además de otras novedades interesantes en las que la UNED es la protagonista. Hoy nos acompaña Antonio Costa, que es catedrático de Geometría y Topología de la Facultad de Ciencias de la UNED. Bienvenido, Antonio. Gracias. Con él, como decíamos antes, vamos a hablar de distintos asuntos relacionados con la divulgación, la investigación y la innovación en las matemáticas a distancia, en la enseñanza de esta materia a distancia. Una iniciativa interesante, Antonio, por la que vamos a comentar es el IEMAD. ¿En qué consiste este instituto? Sí, las siglas corresponden a Instituto Español de Matemáticas, de Investigación en Matemáticas. Esto fue una iniciativa en la que se pensó crear un instituto de investigación en matemáticas en toda España y financiar. Y entonces pues se intentó hacer varios nodos que estarían distribuidos por España y hubo una convocatoria nacional y uno de los nodos pues fue otorgado a las universidades de Madrid y al Consejo. Y también en ese nodo de Madrid estaba incluida la UNED. Entonces, con una primera partida económica por la que se dotó a este instituto, pues se ha decidido comenzar dotando de una infraestructura para que podamos estar en contacto de forma virtual. Entonces, es una iniciativa que va muy bien con cómo se realiza nuestra actividad y nuestro trabajo en la UNED, y precisamente lo que se trata es de tener unas aulas de videoconferencia con las cuales cada vez que se imparta una conferencia en alguna de las universidades o de los institutos o del Consejo que pertenecen al Nodo de Madrid, pues puedan ser vistas y incluso se pueda participar, se pueden hacer preguntas desde los otros nodos. Y bueno, pues parece ser que la idea es tan buena, ¿no?, que ya incluso pues los otros nodos, por ejemplo pues el nodo de Santiago de Compostela y el nodo de Granada, pues ya están también interesándose y también uniéndose a esta iniciativa. Decíamos, profesor Costa, en la presentación que uno de los lugares donde se ponen al día las principales innovaciones en el campo de las matemáticas a distancia es el IMAD de Barcelona. ¿Cómo podemos explicarle a nuestros oyentes en qué consiste esta cita? Este fue también una iniciativa que comenzó hace 6 años. Teníamos un proyecto europeo y entre las universidades que participábamos, este proyecto europeo pues se llamaba precisamente Uniendo esfuerzos para
enseñar matemáticas de vía digital, ¿no? Y entonces el principal objetivo de este proyecto era poner en común, unir, ¿no?, estos esfuerzos que estaban haciendo distintas universidades y sobre todo universidades cuya vocación era la enseñanza a distancia. Y dentro de las universidades que participaban, pues estaba la Oberta de Cataluña, la UNED y también estaba la Aberta de Portugal. Y estas tres universidades, dado que tenemos, digamos, una problemática muy similar, hemos decidido continuar, pese a que ya el proyecto europeo acabó, encontrándonos todos los años. En principio, pues dijimos que iba a ser una cuestión de 3 años, un ciclo de 3 años. Empezamos en Lisboa, después fue Madrid y después Barcelona. Pero después del primer ciclo, pues vimos que había muchas ideas en común, que podíamos continuar. Hemos hecho un segundo ciclo y este ha sido, digamos, el final de ese segundo ciclo, donde hemos visto que las ideas se han multiplicado, las participaciones, las innovaciones y este contacto y esta red que hemos establecido. Y vamos a continuar porque realmente, el próximo, el año que viene, será en Lisboa y realmente las iniciativas y las cuestiones son muy enriquecedoras para las tres universidades. Por ejemplo, en este encuentro de Barcelona, pues hubo una conferencia muy interesante de algo que ahora está muy en boga, ¿no?, sobre el tema del tratamiento de datos, de estas masas de datos que ahora, con el uso de las plataformas de enseñanza a distancia, pues se generan. Son unos datos que en realidad son difíciles de tratar porque son muchos y entonces se necesitan matemáticos y estadísticos que, utilizando estos datos, puedan dar una información válida para después la enseñanza y la enseñanza de las matemáticas. Sí, porque este IMACE se puede considerar como una especie de escaparate, ¿no?, de las matemáticas virtuales. ¿Podríamos entrar en concreto, sin tampoco profundizar mucho, en alguno de esos proyectos, en alguna de esas innovaciones que le puede interesar a nuestros oyentes? Bueno, sí, por ejemplo, pues podemos relatar cómo ahora mismo pues están utilizando los vídeos, ¿no?, y los vídeos en matemáticas que están desempeñando un papel esencial. Por ejemplo, una conferencia muy interesante donde se hablaba de cómo tratar incluso los vídeos. Una vez recibido un vídeo, ver en ese vídeo, poder poner como anotaciones, ¿no?, y decir, bueno, pues en este punto quizá esto que está diciendo este alumno, que podría ser, por ejemplo, un alumno que esté haciendo una exposición, pues no está bien expresado tal cosa. Que esto da, digamos, una frescura porque es mucho más sencillo ver en ese momento y exactamente, ¿no?, qué es lo que está mal o qué es lo que es necesario observar, que a lo mejor a posteriori o bien con una documentación adicional o que va fuera. Otro de las novedades que también pues, fue muy interesante fue la utilización de casi la escritura, ¿no?, para hacer vídeos, es decir, se utilizan como una especie de ratones, ¿no?, que reconocen la escritura y se puede ir haciendo prácticamente un vídeo para explicar, por ejemplo, pues un teorema o una fórmula matemática, y a la vez que uno va escribiéndola en una hoja de papel, esta escritura va apareciendo en una pantalla y se puede ir añadiendo la voz, ¿no? También hubo otras muy interesantes de temas de secundaria, que, bueno, pues es curioso porque ya también se nos están añadiendo estas temáticas dentro del Congreso y, bueno, sin casi haberlo querido, pues hubo una conferencia muy interesante sobre cómo se está haciendo ahora mismo en Portugal el tema de la formación del profesorado, cómo se lo han tomado muy en serio y precisamente se lo han encargado a la Universidad Aberta de Portugal, esta formación, este reciclaje en muchas ocasiones del profesorado de secundaria con los nuevos planes que también allí están cambiando. Después también vimos cómo también hay un organismo de enseñanza secundaria a distancia en Cataluña y también hubo una conferencia muy interesante de cómo está funcionando
y también hubo después otra contribución de un profesor de la UNED y una alumna del máster de secundaria de la UNED, donde también se habló de la problemática del máster de secundaria, en este caso dentro de la UNED. Precisamente también, y enlazando con esto, pues hay que decir que hubo varios alumnos del máster de matemáticas avanzadas que dieron también comunicaciones. Es decir, que ya no solamente este encuentro pues es una cosa reservada a profesores, sino que también nuestros alumnos están participando y están participando muy brillantemente, ¿no? Y bueno, pues hubo 2 charlas que realmente fueron extraordinarias, puedo decirlo, porque realmente uno se siente muy orgulloso de sus alumnos, ¿no? También hubo otros alumnos, por supuesto, tanto de la Universidad Aberta de Cataluña como de la Universidad Aberta de Portugal. Y al hilo de lo que nos está comentando, lo que es un hecho es que con la utilización de todas estas herramientas tecnológicas, la enseñanza de las matemáticas está cambiando mucho en los últimos tiempos. Va cambiando poco a poco, ¿no? Es decir, desde luego también hay que recordar o insistir más que recordar, que muchas veces las matemáticas, leyendo y pensando, es como se aprenden mejor, incluso enfrentándose con un problema, incluso de forma tradicional. Pero sin duda alguna, ¿no? Es muchísimo mejor tener también el soporte y la ayuda pues, de un vídeo donde se orienta, donde se aparecen imágenes, o incluso donde aparece simplemente un profesor que gesticula o que da incluso unas ideas intuitivas antes de entender, digamos, una idea matemática. Aparecía antes la cuestión de los alumnos de secundaria relacionado con el IMA de Barcelona. Normalmente siempre la enseñanza de las matemáticas y en concreto las asignaturas de matemáticas, sobre todo en estas edades más tempranas, siempre, bueno, son unas asignaturas quizá un poco duras muchas veces para los alumnos que quizá luego no se aficionan a estudiar matemáticas más adelante por esta cuestión. Todo este tipo de innovaciones, de herramientas, supongo que también a una generación muy visual como es la que tenemos ahora, facilita la labor mucho, ¿no? Sí, bueno, otra de las comunicaciones precisamente fue en ese sentido, ¿no? Cómo utilizar estas herramientas de tipo de enseñanza virtual para conseguir esto, ¿no? Y cómo, por ejemplo, pues hubo una conferencia muy bonita en la cual se trataba ponían un vídeo sobre una pirámide, una de las pirámides más famosas que hay en Egipto, que es una pirámide que tiene una forma especial, ¿no? No es realmente piramidal, sino que tiene como 2 pendientes, ¿no? Y entonces, bueno, pues el ejercicio que se le planteaba era saber cómo se podría hacer, digamos, a partir de esa pirámide, una pirámide completa. Ese ejercicio de esta forma dio lugar a poder explicar muchas cuestiones de tipo matemático, a saber medir, a, por ejemplo, utilizar las fotografías que se pueden obtener ahora, por ejemplo, pues en Google Earth, ¿no? Utilizando ya herramientas de medida también sobre estas fotografías, cómo utilizar después el material que uno va encontrando por la red y después, sobre todo, colaborar con otros estudiantes, con otros alumnos que están en otros lugares, ¿no? Y entonces, bueno, pues fue también otro de los ejemplos, ¿no? Que se planteó allí y cómo es lo bien que había funcionado, ¿no? Pero bueno, es que ejemplos de estos hay miles, o sea, que ahora mismo otra de las novedades, aunque esta ya no fue para secundaria, sino ya para un nivel un poco superior, pues aunque ya casi no es una novedad, porque es un programa que ya lleva muchos años, fueron unos apples de GeoGebra para la enseñanza del análisis complejo. Bueno, pues fueron unas animaciones y unas imágenes que yo pienso que fueron muy bonitas, ¿no? Se han hecho pues utilizando este programa y para una asignatura ya de un nivel un poco superior y creo que contribuyen, ¿no? a este cambio, ¿no? que se está llevando a cabo y en este caso, bueno, era un compañero de la UNED. Uh-huh.
Por lo que estamos escuchando, el balance de este encuentro es muy positivo y muy prometedor de cara al futuro, ¿no? Sí, sí, por supuesto. También hubo, siempre estos congresos tenemos una sesión al final donde se intentan ver proyectos nuevos y, bueno, los proyectos eran tantísimos y lo que suele ocurrir muchas veces es que después uno viene a la vida normal y no le da tiempo, ¿no?, a llevarlos a cabo, pero había muchas cosas por hacer e incluso pues se piensa siempre en pedir hacer nuevos proyectos, pues que incluso con subvenciones externas, ¿no? Pero bueno, vamos a ver lo que sale. Hemos hablado de innovación, pero también es interesante resaltar el ámbito de la investigación. Y ahí la UNED puede presumir, profesor Costa, de que la prestigiosa Academia de Ciencias sueca se ha fijado en nosotros. ¿Podría explicarlo? Ha sido realmente una muy agradable sorpresa y hay que decirlo que, bueno, la Real Academia Sueca de Ciencias, unida con una fundación, que es la Fundación Knut y Alice Wattenberg, dio, digamos, unos fondos para que relanzar la investigación matemática en Suecia. Suecia es un país que, desde el punto de vista matemático, ha sido bastante potente. Y, bueno, pues recientemente quizá ellos han considerado que habría que inyectar un poco más de recursos económicos para volver a esa situación tan brillante, ¿no?, que tenían antes. Y bueno, pues esto es lo que han hecho y entre esas acciones habían dotado 10 becas para que se formen estudiantes suecos en distintas instituciones dentro de todo el mundo matemático. Y la sorpresa ha sido que una de estas becas pues ha recaído en un grupo de investigación de la UNED. Y entonces, bueno, pues esto realmente es un honor porque, es decir, es por supuesto la única institución española que va a recibir o que recibe esta beca, y realmente el resto de las instituciones que reciben un alumno de estas características, pues son instituciones de altísimo nivel desde el punto de vista matemático. Bueno, y esto realmente es una gratísima sorpresa porque realmente quiere decir que, bueno, pues estamos dentro del mundo y de un mundo realmente de primera línea, ¿no?, dentro de la investigación matemática. Precisamente el profesor Costa creo que ha estado en la misma Suecia, ¿no?, gestionando algo relacionado con esto. Bueno, desgraciadamente hay un trasfondo que quizá pues no ha sido tan agradable, y es que la persona para la cual habían pensado esta beca y se la había otorgado ha encontrado otro trabajo que, bueno, hay que decir, la beca tenía una dotación de 55.000 euros anuales, que es una cantidad realmente bastante buena, ¿no?, para un becario realmente extraordinaria. Y además durante 4 años, 2 en España y después 2 en Suecia para el regreso. Y bueno, pero este matemático ha encontrado otro trabajo, en este caso en una empresa privada, ¿no?, para estudiar temas relacionados con la seguridad en la transmisión de datos. En principio recibe mucho más y tiene una posibilidad de una trayectoria profesional pues mucho más rápida quizá y mucho más amplia. Y bueno, pues esto le ha llevado a renunciar a esta beca. Es una noticia agridulce, ¿no?, pero también tiene el lado positivo de decir que, bueno, pues los matemáticos hoy en día en países que tienen todavía una pujanza económica, pues están muy bien considerados, muy bien pagados y consiguen unos trabajos que son estupendos. Entonces esto espero que anime, ¿no?, a las personas a estudiar esta ciencia que, además de conseguir esto, es muy bonita. Quizá el dato positivo sea lo que decíamos antes, ¿no?, que se hayan fijado en la UNED y con eso hay que quedarse, y no es poca cosa, ¿no? Exactamente, eso es lo que es realmente muy positivo. Habla el profesor Costa de esa posibilidad de que los matemáticos siguen laboralmente hablando teniendo muchas oportunidades. No sé si eso sigue siendo así en España, donde matemáticas era la carrera que hasta no hace mucho al menos estaba en los primeros puestos de salidas laborales. Por supuesto sigue siendo así y realmente no existe demasiado problema para encontrar trabajo. Lo que ocurre es que los trabajos han cambiado radicalmente. Es decir, que antes había una oferta, por ejemplo, desde la administración para
enseñanza secundaria, pues que prácticamente, bueno, pues está paralizada o ha disminuido, ¿no? Y es más, ahora lo que está ocurriendo es que está habiendo pues una gran parte de otras titulaciones que quieren participar en ese tipo de concursos, es decir, que querrían ser profesores de secundaria de matemáticas, cuando, bueno, pues realmente antes era un nicho que estaba totalmente reservado a los matemáticos, pero bueno, ahora las condiciones son tan difíciles y tan duras para muchas titulaciones que están llegando, por ejemplo, lo digo porque en el proceso de admisión para los futuros estudiantes del máster de secundaria, pues estamos recibiendo continuamente solicitudes con unas titulaciones que antes nos parecían increíbles, ¿no? Que alguien pudiera estar interesado en ser profesor de matemáticas. Mientras que, claro, los matemáticos ahora mismo, pues casi, yo diría que hasta, bueno, quizás es exagerar un poco, pero empiezan a ser hasta minoría, ¿no? Dentro de este máster. Pero si quizá en el mundo público, por estas circunstancias que estamos comentando, las cosas están más difíciles, en el mundo privado además las áreas son continúa, y infinitas, además las áreas son muchísimas. Después, ya digo, desde la seguridad en Internet a las finanzas, ¿no? Se ha hecho una de las pruebas ahora con lo que hablábamos antes del Instituto Español de Matemáticas, del IEMAT, y una de las conferencias pues ha sido sobre una conferencia totalmente de matemáticas, pero era sobre planes de pensiones. Ahora mismo, para saber diseñar, saber tratar, ¿no? con estas cuestiones, pues ya es necesaria una matemática bastante sofisticada, ¿no? O sea, que ya no es como, bueno, cada vez es mayor, ¿no? Las matemáticas están en todas partes y cada vez con una presencia más alta. Lo interesante sería, y bueno, nosotros lo intentamos desde aquí, ponemos nuestro granito de arena, estimular precisamente esas vocaciones en la gente joven, de gente que quiera, ¿no? Lanzarse a este mundo de las matemáticas. Claro. Sí, bueno, eso por supuesto, y bueno, pues nosotros hemos tenido hace cierto tiempo pues un tema sobre digamos la búsqueda del talento, pero quizá también nosotros lo que tenemos también un poco que fomentar es que también es una muy buena titulación como segunda titulación. Es decir, que hay muchos profesionales que incluso en su día a día están utilizando, aunque bueno, pues puedan ser ingenieros o puedan ser informáticos o puedan ser economistas, pero realmente su herramienta de trabajo fundamental son las matemáticas. Y muchas veces, digamos, la cultura o la formación matemática que tienen no es suficiente. Entonces estamos teniendo cada vez más alumnos con doble titulación porque realmente es algo que enriquece mucho y después cuando acaban la carrera pues, nos lo comentan, ¿no? Dice, qué bien, ¿no? Pues cuánto me ha servido, por fin he comprendido esto, pues esto de los números complejos que estaba continuamente tratando en estas cuestiones de análisis de señales en mi trabajo, pues ahora al final ya lo entiendo bien, ¿no? A finales de abril, la Facultad de Ciencias de la UNED realizaba un acto de imposición de becas a los titulados de los cursos 2011 a 2013. En ese encuentro, los alumnos sugerían algo, profesor Costa, que parece que se va a hacer realidad en breve, ya que la UNED trabaja en una oferta de grados combinados. En el acto de graduación podía decir que hay muchos graduados, ¿no?, que nos comentaban esto, exactamente, el tema de que esas matemáticas que han aprendido ahora les están siendo útiles para sus trabajos, ¿no? Para sus trabajos que ya los tenían anteriormente, ¿no? Eran profesionales que estaban trabajando en otra profesión, pero esta segunda titulación les está siendo muy beneficiosa, ¿no? Bueno, esto es una iniciativa que se ha aprobado en el último Consejo de Gobierno, de intentar, digamos, hacer este tipo de titulaciones nuevas. En estas titulaciones, pues se ha hecho un estudio previo y, curiosamente, pues las dos titulaciones que estaban más próximas, porque había más alumnos que compartían estas dos titulaciones y también que los contenidos estaban más cercanos, había más materias también compartidas, más contenidos que eran comunes, pues han sido física y matemáticas. Y entonces, bueno, pues estamos trabajando en ello, estamos intentando llevar a cabo pues este nuevo grado combinado, se van a llamar así grados combinados. Y entonces lo que se va a intentar es
En principio todavía no está nada decidido, pero bueno, pues es algo que quizá pues realizando ciertas asignaturas que ya existen en los grados, con una, digamos, una orientación dentro de ellos, pues se consigan las 2 titulaciones. Estaremos atentos a ese proceso. Por ahora tenemos que dejarlo aquí. Muchas gracias al catedrático Antonio Costa, catedrático de Geometría y Topología de la Facultad de Ciencias, por compartir estos minutos de radio hablando de matemáticas, y hasta pronto.